Hola, yo soy Pablo Valentín, soy escritor, traductor y guionista, aunque yo me identifico más como narrador paranormal. Bueno, a los 12 años recuerdo que yo quería dibujar cómics. Mi sueño era dibujar cómics para Marvel, DC o cualquier cosa de superhéroes, porque crecí leyendo unas revistas que se llamaban Grandes Joyas de la Literatura Juvenil y la Literatura Universal, donde pues los clásicos como La Isla del Tesoro, Julio César, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se presentaban a manera de cómic y pues en la casa, si bien había muchos libros, pues a mí me llamaba más la atención los dibujitos. Y siempre fui una persona, bueno, siempre fui un niño muy hiperactivo y con ciertos problemas de conducta. Y mis papás, para que equilibrar un poco el asunto, me mandaron pues, a un taller cultural y pues yo elegí un taller de dibujo. Creo que ese es un momento catártico en mi vida porque muchas personas dicen que hay maestros que no deberían enseñar, pero a lo mejor una de estas maestras, porque fue muy honesta y me dijo que yo no servía para dibujar, que dibujaba muy feo y que no iba a llegar a ningún lugar ahí y que estaba desperdiciando mi tiempo. Pero me dijo, pero tienes un talento y es que cuentas historias muy bonitas. Yo creo que lo que tú quieres hacer es contar historias. Y para que no desperdiciaran su dinero mis papás me mandaron al taller de cuento y sí, en efecto, descubrí que lo que yo quería hacer era contar historias. Pero pues a partir de ahí, tanto por la educación familiar, por el contexto social que vivía mi familia, que vengo de una familia de obreros, de una familia que está acostumbrada a trabajar y a producir, pues mis papás me orillaron más hacia la técnica. Estudié en el Politécnico, pero yo nunca perdí como el deseo de querer escribir. De hecho, pues ni siquiera sabía cómo se hacía eso, ¿no? Todos mis primos han sido ingenieros, mecánicos. Yo también fui mecánico de motos un tiempo. Entonces no había quien me orientara para que yo pudiera desarrollar mi arte. En la vocacional conocí los talleres de creación literaria del Poli y entré a uno. Por azares del destino me metí a un taller, me metí a un concurso de aquel entonces Imbal, y lo gané. Entonces, pues fue una beca, la ya extinta beca Octavio Paz, y pues a partir de ahí descubrí que se podía ganar dinero de esto, ¿no? Sobre todo porque cuando le dije a mi papá que yo iba a renunciar a ser arquitecto para dedicarme a la literatura, mi papá, como todos los papás, me dijo que me iba a morir de hambre y que de eso no se vivía. Esto fue antes del sexenio de Calderón, entonces pagaban un poco más las becas. Y mi primer beca, yo estaba sorprendido porque dije, esto es muchísimo dinero. Pero fue algo bonito porque pude decirle a mi papá que pues, sí se podía vivir de eso. Y a partir de ahí decidí ya dejar de lado la arquitectura y me metí a estudiar a la UNAM, letras inglesas. También porque pues mi pasión, como les explicaba al inicio, pues fue leer a los grandes clásicos, que en su mayoría eran autores británicos, y pues yo quería seguir como por esa línea y a partir de ahí pues empecé ya como con una formación muy académica dentro de lo que es la historia de la literatura, porque en letras es algo, eso es otra cosa, ¿no? También que viene de la ignorancia, no te enseñan a escribir. En letras aprendes la historia de la literatura, pero pues yo siempre quise escribir y ha sido como un trayecto largo, pero muy interesante porque en esta búsqueda de querer aprender a escribir, pues tuve muchos maestros, pasé por la poesía, para la que ellos decían que tenía mucho talento, aunque yo no sabía de dónde salía ese talento, y también pasé por el ensayo, pero increíblemente donde yo encontré mi vocación literaria fue en los talleres más que en la academia. El momento en el que yo ya descubrí que tenía una pasión por escribir fue cuando abandoné la poesía y dije, no más poesía, esto no es para mí. Y decidí volver justamente a mis inicios, que fue releer pues las novelas de terror que a mí me gustan mucho. Yo soy muy fanático de los monstruos y por aquel entonces admiraba mucho una escritora que se llama Norma Lazo, y una como de las metas que yo me puse cuando decidí dejar la poesía y buscar la literatura que yo quería hacer fue conocer a Norma Lazo, porque es una autora mexicana viva, pero pues es una autora muy esquiva, ¿no? Nunca, casi no presenta libros, cuando saca una obra solo hace una presentación y nunca nadie vuelve a saber de ella, es como una especie de ninja que va por ahí por el mundo escondiéndose. Y por azares del destino yo un día ya daba talleres yo de literatura. De hecho di un taller durante 4 años gratis junto con otros compañeros también escritores, Clemente Guerrero y Emilio Martínez. Y en esos 4 años conocimos una persona muy interesante, Miguel Ángel Martínez, un filósofo y psicoanalista que se volvió muy mi amigo.
Y recuerdo que yo una vez fui a visitar a Miguel Ángel al Colegio de Saberes, que es un colegio de psicoanálisis, estuvimos platicando y le dije, le conté de mis planes a Miguel Ángel que yo quería encontrar a Norma Lazo, ¿no? A como diera lugar. No quería ni que me enseñara ni nada, solo quería encontrarla y conocerla para que me firmara uno de mis libros favoritos, que se llama El horror en el cine y en la literatura. Y Miguel Ángel pues me dijo, Norma Lazo, ¿esta la que escribe esto? Y yo, sí, claro. Y se empezó a reír a carcajadas y me dijo, yo tomo un taller con ella. Y le dije, ¿cómo que tomas un taller con ella? Y me dijo, sí, claro, ¿aquí quieres venir? Y yo, sí, por supuesto que quiero ir. Y el taller se daba un viernes y recuerdo que fui al taller. Dije muchas tonterías en la primera sesión porque estaba muy nervioso. Estaban revisando un ensayo de Theodor Adorno donde hablaba del ensayo como una forma artística. Y pues Norma Lazo me preguntó algo, ¿no? Me dijo que si estaba de acuerdo con una de las posturas de Adorno. Y yo estaba tan nervioso que dije, creo que a veces está un poco fuera de lugar y no pude explicarlo bien. Y entonces empecé a hablar de fútbol porque me gusta mucho el fútbol. Y pues dije, ya lo arruiné, ¿no? Esto ya se jodió. Pero no, creo que eso ayudó porque Norma también es una persona como muy ligera y que sabe detectar cuando alguien tiene ansiedad social, que es mi caso. Entonces creo que eso hizo como que conectáramos y ese fue para mí el momento en el que aprendí a escribir, porque Norma es una muy buena maestra, yo creo que es de las mejores maestras que yo he tenido, por lo menos para mí sí es la mejor, y escribí un ensayo sobre Hellboy. Recuerdo que Norma a lo largo de todo el taller decía que escribiéramos sobre lo que queríamos, ¿no? Que no ensayáramos sobre los típicos temas profundos o buscáramos como esta universalidad, sino que habláramos de lo que realmente nos apasionaba, ¿no? Y ella decía, si les gustan los videojuegos, pueden escribir un ensayo sobre videojuegos, porque los videojuegos también son obras de arte. Y yo decidí escribir sobre Hellboy, que es mi personaje favorito de la ficción. Y cuando Norma preguntó cuál era el tema sobre el que íbamos a ensayar cada uno, Norma dijo como, ¿cuál es tu tema? Y yo dije, voy a escribir del abrigo de mi papá, ¿no? Porque Hellboy siempre trae un abrigo y tiene relaciones como complicadas con el profesor Broom. Y yo quería ensayar sobre eso, ¿no? Sobre la paternidad, sobre otra esquina de la paternidad. Y cuando terminé el ensayo, Norma fue muy fría, ¿no? Me dijo, es un ensayo maravilloso, pero está mal aquí, está mal acá. Y si tú corriges esto va a ser un muy buen ensayo. Y lo corregí y sí, realmente fue un muy buen ensayo. A partir de ahí ya no volví a escribir poesía ni volví a escribir ninguna otra cosa que realmente me apasionara. Y fue justo cuando comencé a escribir mi primera novela. Y creo que ese es mi camino de la formación. A partir de este momento, creo que ya me pude asumir yo mismo como escritor. Entonces diría que la graduación de Pablo Valentín como autor fue en ese taller. Slán es una manera amigable de decir adiós en irlandés. Decir adiós en irlandés significa perdonar, dejar que las cosas fluyan, significa poner un punto final. No es una palabra de hasta mañana o nos vemos pronto, es un adiós rígido y contundente que se traduce como estamos en paz. Ray apaga el celular, saca su cámara y le toma una foto a Toms e Ipek, quienes aplauden, porque al fin Guardiola hizo los cambios. Entra en la cancha y cae Gundogan. Hay muchos turcos en el mundo ahora es un drama turco. Todo comenzó en un taller porque de manera látere, mientras estaba tomando este taller con Norma Lazo, yo seguía yendo a un taller al que asistía más por costumbre, quizá por apego a ciertas personas, que lo impartía la poeta Dolores Castro, que pues, es una persona muy reconocida, un ser humano brillante, pero con quien yo tenía muchas diferencias, especialmente en materia de lo creativo. Ella era una de estas personas que admiraban mucho mi poesía y que tenían como expectativas de que yo escribiera determinados tipo de cosas. Y fue un taller que duró mucho, donde había como compañeros pues que ya llevaban una larga trayectoria ahí. Y era un taller más de crítica, donde uno llevaba sus textos y había una costumbre como ya un poco arraigada de destrozar el texto del compañero, ¿no? Como de buscarle errores donde no había errores. Y ya era una cuestión a veces más de competencia. Y ahí fue cuando yo llevé un relato que se llamaba Al Gol, que es también el título de mi primera novela, y es un relato como un poco transgresor. Se trata de un sujeto que logra escindir su lado femenino, entonces esta criatura que nace de él, que no es como tal su alma gemela, sino es su lado femenino, pues era malvada,
y hacía cosas malvadas, ¿no? Y yo lo llevé porque pues todo nació de un poco sí de la rebeldía, yo soy una persona muy rebelde, pues de llevar algo distinto, ¿no? De no llevar el típico cuento con toques como regionalistas, con el costumbrismo un poco arraigado, también darle una vuelta a la página, al realismo mágico, que parecía que era la única forma en que se podía escribir ficción o fantasía por el lado de lo latinoamericano. Y llevé un texto pues con una estructura más, pues, más británica, con una estructura de una literatura más cercana a lo que yo estudié y a la literatura que a mí me gusta. Y, y pues lo vapulearon, ¿no? No lo vapulearon porque estuviera mal, sino lo vapulearon porque les parecía que era un tema como muy grotesco y les parecía que era demasiado violento. Y eso me invitó como a seguir escribiendo por ahí, ¿no? Desde la rebeldía, desde justamente tocar fibras, ¿no? Hacer que la gente reaccionara y que no solamente dijeran un adjetivo que me parece muy pueril cuando uno lee algo, que dijeran está bonito, ¿no? Sino que realmente hubiera una reacción. Y, y también fue la ocasión perfecta para cerrar un ciclo que yo tenía como persona y como autor, porque con mis compañeros de taller, el taller que dábamos gratis, Emilio, Clemente y yo, un día nos pusimos como el reto de hacer un detective y escribir cuentos de detectives y hacer una ciudad fantástica en la literatura. Y yo pensé dos detectives, Aníbal Rosco y Felicia Berni, y pensé que Algol podía hacer una serie de 4 relatos inicialmente, y al final decidí meter a Aníbal Rosco, ¿no? Que era algo que estaba ahí en el tintero, eran dos personajes que me daban como mucha, pues siempre estaban hablándome al oído, siempre estaban como queriendo salir, y yo creo que Aníbal encontró su lugar en ese cuarto relato. Y cuando yo terminé ese cuarto relato decidí ya no asistir al taller de Dolores Castro porque pues, me lo dije a mí mismo, ¿no? No hay necesidad de estar pasando por estas carnicerías, pues justo porque pues con Norma vi un taller distinto, ¿no? Vi un taller de una persona que quería que uno escribiera. Entonces a partir de ahí yo tuve como la oportunidad y la casualidad de irme a vivir a Cuernavaca con una amiga mía, Gabriela Celis, que es la nieta de Mario Almada. A mí me gustan las películas de Mario Almada porque son malísimas, pero son muy entretenidas. Y Gaby había heredado una mansión en ruinas, entonces nos fuimos a la mansión en ruinas a arreglarla y fueron 4 años literalmente los que estuvimos ahí, 4 años en los que yo desaparecí pues sí, de todo este mundo de los talleres, de estar ahí en la farándula, en las presentaciones y recitales de poesía, pero me dediqué a escribir, entonces alternaba una especie de labor de mayordomo en la casa con la escritura y fluyó. Fueron pues 4 años en los que mi único contacto con la literatura era con las pláticas que yo tenía con Norma Lazo por Messenger. Hablábamos mucho de literatura, muchísimo de películas de terror, y es una novela paranormal. También es curioso porque la forma en la que Algol como novela ya se dio, pues sucedió de una manera paranormal, porque yo pues, no tenía depresión en aquel entonces, aunque supongo que como muchas personas pensaba que tenía depresión, más bien lo que tenía era una especie de tristeza o de astenia. No quería como hacer muchas cosas, estaba decepcionado. Y un día tuve un sueño. Soñé que estaba durmiendo en una casa que no era mi casa, pero que yo sentía como propia, y me despertaba y veía una ventana y había luces y estaba en una ciudad que también no era mi ciudad, pero yo la sentía como mi ciudad. Y escuchaba al fondo del cuarto unas voces que yo no identificaba, pero sabía que las conocía. Entonces salí hacia donde estaba la sala y veía a 4 sujetos ahí, ¿no? Y dos de ellos eran los personajes de la novela de Algol, que eran Aníbal Rosco y Felicia Berni, y pues yo me espantaba, ¿no? Porque pues fue como un poco aterrador. Y Aníbal decía algo así como de, míralo, finalmente despertó. Y Felicia, que es como más ruda de carácter, decía algo como de, no lo traten bien al huevón, ¿no? O sea, no se lo merece. Y decía algo así como me volteaba a ver directamente y me decía, está bien que tú no quieras hacer nada con tu vida, pero ¿y nosotros qué? Y desperté, ¿no? Y desperté y dije, creo que tengo que escribirlo. Me daba mucho miedo que se me volvieran a aparecer en sueños y escribí y escribí y alternaba como esto, ¿no? Entonces fue muy bonito ese proceso porque no era como la visión idílica del escritor que se encierra en una mansión, aunque yo sí estaba en una mansión, pero y puede escribir libremente, ¿no? En mi caso, pues más bien la hacía de albañil, de carpintero y de lo que fuera, y en el inter, en los descansos, escribía. La mitad de la novela la escribí en el celular, la otra mitad la escribí en un cuaderno.
y no estaba escribiendo ni para publicar ni para nada, estaba escribiendo para mí, era mi hobby, o sea, algo que yo quería que fuera mi profesión se convirtió en un hobby durante ese periodo. Y cuando la terminé, pues la leí y me gustó mucho, me sentí muy cómodo con ella, se la leí a unos compañeros, Emilio entre ellos, Miguel Ángel entre ellos, y dijeron hay que publicarlo, ¿no? Hay que sacar esto. Sacamos unas plaquettes, la primera aparición de este universo literario fue en una plaquette que se llama La mano de metal, que es la primera parte de Algol. Nos fue muy bien con esas plaquettes y inmediatamente decidimos hacer un libro y le di como el formato de novela a Algol. Y salió la primera novela y pues realmente es algo que yo hice para mí, es algo que hice para cerrar este ciclo de la escritura, como para cumplir conmigo y decir, bueno, ya terminé un libro, puedo seguir adelante. El primer comentario que tuve de Algol como libro fue que fui a una presentación en la librería Jorge Cuesta de otro compañero. Ahí está otro amigo, ahí estaba otro amigo que se llama René Rueda, que también es escritor, y le dije, ah, pues ya saqué mi primer libro. Y René lo tomó y me dijo, es un libro grueso, ¿no? Y le dije, ah, pues supongo que sí. Y René me dijo, bueno, te lo voy a comprar. Y dije, ah, claro, gracias, ¿no? Y cuando me dijo, te lo voy a comprar, pues yo no sabía ni cuánto costaba ni cuánto le iba a dar. Y le dije un precio como ahí al aire y René dijo, ah, es un precio barato, porque es un buen libro, ni siquiera lo había leído, pero se refería como al tamaño, ¿no? A que pues muchas veces en el ímpetu de querer publicar, la gente publica cosas muy cortas y pues yo me había aventado literalmente un librote. Y a partir de ahí vinieron cosas muy bellas, ya como escritor, porque le pedí a Norma que lo presentara, Norma accedió a presentar la novela, y no había pasado ni una semana cuando Norma Lazo me había invitado a escribir guión con ella. Me dijo, me gustó muchísimo la novela. Desde el taller tú escribes bien, pero pues tienes habilidades para la ficción. Y me dijo, ¿quieres venir a escribir televisión conmigo? Bueno, series de streaming conmigo. Y yo le dije, no, pues de querer sí quiero, pero yo no sé cómo se hace eso. Y Norma me dijo, no te preocupes, vas a aprender sobre la marcha. Y a partir de ahí, pues ya vinieron los subsecuentes libros, vino la segunda novela, que es Palmas de Arena, que es como una novela tie-in, se deriva un poco de Algol. Palmas de Arena lo escribí como poco después de haber publicado Algol, todavía traía mucho la emoción de haber escrito una novela y hice ese trabajo también de nuevo como para mí, como para ir expandiendo un poco el universo. Por ahí conocí a un gran artista que es César Granados Astrochavo. A él le pasé el borrador de Palmas de Arena, le gustó muchísimo y me dijo que lo quería ilustrar. Y yo le dije, pues está de maravilla, porque esto cerraría un ciclo que es justamente escribir cómics, ¿no? Y verlo ilustrado, pues era algo muy bonito. Pero pasaron muchos años, 3 para ser exacto, para que Astrochavo terminara los dibujos. Y es curioso porque en esos 3 años, aunque escribí mucho, no hacía literatura, hice muchos guiones. Escribí muchas cosas distintas, escribí radio, escribí televisión, escribí ensayo, pero se fue como relegando un poco esta labor literaria, de seguir con el universo de lo paranormal. Y tuvo que venir la pandemia para poner como una pausa en la vida de muchas personas. En lo personal, puso una pausa que sí fue un poco terrible para mí como autor porque ya habíamos conseguido un muy buen contrato con una televisora norteamericana que iba a adaptar una novela de Norma y pues ya habían pagos, ya habían como promesas y estaba todo muy bonito, parecía que como la champaña esto se iba a ir para arriba, pero bueno, pues luego el ratón compró a la televisora donde íbamos a hacer esta serie y fue curioso porque nunca nos pagaron, ¿no? El trabajo, porque pues el ratón no tenía que pagar algo que él no había contratado. Y pues de nuevo, ¿no? Puedo decir lo que de la tragedia, que un poco de esa pausa, pues me nació el deseo de volver a escribir. Y, y mientras escribía, decidí publicar Palmas de Arena porque coincidió que César Granados Astrochavo me dijo, ya tengo los dibujos. Y le dije, ah, pues está muy bien, vamos a publicar Palmas de Arena. Publiqué Palmas de Arena como sin muchas ganas de volver porque sentí que estaba como oxidado en este negocio de los libros y de la literatura. Y pues sucedió un fenómeno que se ha repetido, gracias a Dios, en casi todos mis libros, y es que se agotó. Todavía yo no tenía ni el tiraje en mis manos y ya se habían prevendido todos los ejemplares. Y fue muy bonito, entonces dije, bueno,
realmente yo amo escribir, ¿no? Lo que sea, televisión, cine, pero amo más escribir novelas, es lo que me mueve como autor. Y después de publicar Palmas de Arena, publiqué Nubes con forma de dragón, que es un libro muy personal porque yo acababa de cortar mi terapia de psicoanálisis porque mi psicoanalista se fue a Estados Unidos a trabajar y él siempre me dio como un consejo, ¿no? Siempre que hablábamos de determinados temas en específico, me decía que por qué no escribía yo sobre esto que estaba sintiendo. Me dijo, sería una muy buena novela. Y yo me negaba a eso, yo decía, no quiero escribir sobre lo que siento, ¿no? ¿A quién le va a interesar lo que yo siento ni lo que yo estoy viviendo? Pero en esta búsqueda de querer desahogar los demonios del espíritu, decidí tomar el consejo de David, mi psicoanalista, y escribí Nubes con forma de dragón a manera de terapia. Y son 8 relatos que se juntan en una novela, entonces es como un relato novelado de lo que yo estaba pasando en aquel entonces. Y es curioso porque yo lo veía como una versión alterna de mí y Nubes con forma de dragón es un futuro alterno de lo que pasaría si los personajes de Algol fracasaran, ¿no? Si no fueran como los héroes que realmente son y su cometido fracasara, que es lo que sucedería en el futuro. Y ese es creo que uno de mis libros más íntimos y más personales porque cada vez que lo leo me doy cuenta que hay esperanza, ¿no? O sea que y también descubrí algo que es muy propio de mi literatura, porque aunque yo escribo cosas paranormales y donde salen monstruos, en mi, en mi literatura los buenos siempre ganan. Y me di cuenta que yo escribo mucho sobre eso, sobre la esperanza. Y es curioso que tuviera que escribir Nubes con forma de dragón para darme cuenta de eso. Y ya después viene el periodo oscuro de mí como escritor, que fue la depresión clínica, ya una depresión diagnosticada, que me llevó a tomar medicamentos, una depresión que pues ya no era una tristeza o una sedia normal, sino ya era una cosa que fisiológicamente me estaba afectando, algo que estaba destruyendo tanto al ser humano que era como las cosas que quería escribir. Por esos entonces hice algunos cuantos relatos, ensayos, pero había un tono muy lúgubre que a mí no me gustaba, no estaba contento conmigo mismo y escribir era muy difícil para mí, muy difícil en esos momentos, porque había muy pocas cosas que me hicieran feliz, la música ya no me llenaba, al cine siempre le encontraba como errores derivado de todo el tiempo que estuve escribiéndolo, me volví como una persona muy crítica, muy fría, muy analítica, y encontré refugio en algo que a mí siempre me ha gustado, que es el fútbol, ¿no? Que es algo muy mundano, ver fútbol y son equipos de gente millonaria que no están para nada en el mundo de lo real, pero al final es un placebo, como muchos otros placebos, que a mí me daba un escape, ¿no? De lo que es mi realidad, que mi realidad es la fantasía y la ficción. Y decidí escribir una novela sobre fútbol, sobre mi equipo favorito, que es el Manchester City, y era la novela justamente de una chica que tiene depresión y que quiere suicidarse y apuesta su vida si el Manchester City gana o no gana la Premier League. Hubo una derrota muy dolorosa del Manchester City en aquellos años. A mí me puso muy mal y recuerdo que mis amigos pues estaban sorprendidos que a mí me pudiera poner tan mal el hecho de que un equipo de fútbol perdiera. Pero yo estaba así, ¿no? Era mi refugio el fútbol en aquel entonces, era mi zona segura. Y escribí esta novela de nuevo, siguiendo las divinas enseñanzas del David como manera de catarsis. También por aquellos entonces yo ya planeaba retirarme de la literatura. Estaba como muy decidido a pues hacer otras cosas, a cambiar un poco, todo derivado del proceso de pasar por una depresión. Pero por aquellos años también conocí a la persona más importante de mi vida, que ha sido Leslie Sáenz, y platicar con alguien que amaba tanto el arte, con alguien que quería hacer tanto lo que le apasiona, me regresó el espíritu y decidí que sí quería publicar esta novela de fútbol que se llama Los Ciudadanos, una telenovela turca con robots, porque está escrita como si fuera una telenovela turca, pero hay elementos de ciencia ficción, hay robots, hay mucha pasión, tanto la pasión futbolera como la pasión real por hacer las cosas, por querer vivir. Y volvió a repetirse el fenómeno de que el libro se vendió muy rápido. Y aquí vino uno de los momentos que yo recuerdo con mucho cariño, aunque sea como
medianamente reciente y fue descubrir que las personas de quienes habitualmente todos pensamos que no leen, que son los que ven fútbol, que son los hinchas de fútbol, pues fueron pues muchos de los compradores de esta novela, ¿no? Y fue muy bonito que un texto mío pusiera a leer a gente que no leía. Recuerdo que cuando yo iba a los partidos, a verlos en el Duque de Lisboa, que es un pub que está en la Ciudad de México, donde nos reunimos los hinchas del Manchester City acá, pues todos los chicos me decían, oye, yo quiero una novela, ¿no? Y me decían, yo no leo, ¿no? O sea, en mi vida había leído un libro, pero leí tu libro y fue muy bonito. En el grupo de WhatsApp que tenemos del branch, publicaban páginas de mi libro, ¿no? Y decían, esto me hizo llorar. Y fue muy lindo, ¿no? Fue como conocer otra esquina de la literatura y eso me devolvió mucho la esperanza. Creo que en ese momento, también aunado de estar al lado de Leslie, fue, fue catártico para mí y resucitó el deseo de escribir algo que yo tenía pendiente conmigo mismo, que era la continuación de Algol, porque yo siempre vi Algol como una bilogía, como dos novelas, y la segunda parte, que se llama Asmodeo, pues no la había escrito, la había abandonado. Hay un personaje nodal ahí que es Roy Corman, en quien he puesto mucho de mí como ser humano, como persona, pero estaba abandonado. Y después de escribir Los Ciudadanos, regresó mucho el deseo de querer escribir algo paranormal. Como siempre les digo a todos, ya había tenido mi paso por el drama, mi drama personal ya había acabado y decidí volver a la ficción paranormal, y que eso es donde me encuentro ahora. Entonces es curioso porque los monstruos, que es lo que más me gusta, lo que desde niño siempre he querido hacer monstruos, siempre he querido escribir cosas que nos enseñan el otro lado de la vida, regresen, y que regresen con ese ímpetu, ¿no? O sea, que de repente desaparecen como todos los miedos, pero es cuando más los necesitamos, que regresan a nuestras vidas. Y ahorita que han regresado esos miedos, pero no son miedos como que me aterren, sino esos miedos que son mis amigos, me siento muy feliz. Y creo que el paso por el drama, el paso por escribir televisión, me han dado otras esquinas, otras perspectivas, y ahora cuando releo Algol, que estoy próximo a reimprimir, a reimprimirla como novela, pues leo que he cambiado, ¿no? Y a pesar de que sigo siendo el mismo, de que la esencia sigue siendo la misma, la carrera ahora ya es otra y el corazón busca más cosas, y es algo que como escritor me parece maravilloso. Venganza, decía una y otra vez, y, mientras sentía que algo lo flagelaba desde adentro, comenzó a gritar de nuevo, venganza, y cada vez que lo decía el dolor disminuía, como si la sombra del ectoplasma lo llenara. Venganza, dijo, y la furia se calmó. Cayó al piso y vomitó. Al principio no pudo notarlo, pero estaba apoyado en sus manos. Sí, sus manos deshechas parecían restituidas, completas otra vez. Sintió satisfacción, una fuerza que lo haría tirar la puerta y salir a la noche y la ciudad. El Brian sintió poder.